Dios le bendiga, hermanos. Amén. Es una bendición grande estar esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a mi Cristo Jesús. Esta mañana es mañana de victoria. Amén. Amén. Le hemos pegado bofeteadas al diablo esta mañana. Aleluya. Así que sintámonos victoriosos. Señor. Le voy a invitar a que se ponga de pie y que leamos en la palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 1 al 6. Aleluya. Una porción que quizás la hemos leído un montón de veces. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 1 al 6. Apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a orar esta mañana por la palabra y vamos a orar también por estas peticiones que llegan hasta este lugar. Creemos en el poder inmenso de nuestro Dios. Así es, Cristo de la gloria. Sabemos que Él es grande y Él es poderoso para obrar. Amén, aleluya. Padre que estás en los cielos, bendito Señor, esta mañana estoy agradecido contigo, Señor. Padre, yo te doy gracias por este pueblo. Señor, yo te agradezco, Dios mío, por este pueblo que hoy ha venido, Señor. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Dios mío, esta mañana yo pongo delante de ti estas peticiones que llegan hasta este lugar. Te ruego, Señor, que obres. Te pido, Padre, que tú hagas el milagro. Tú conoces, Señor, lo que está escrito en cada uno de estos papeles. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad que hay. Padre, delante de ti las ponemos, pidiéndote, Señor, que obres, pidiéndote, Señor, que te glorifiques y que tengas misericordia, Señor, de aquellos que creen en tu poder y en tu grandeza. Desde ya, Señor, yo te doy gracias porque sé que tú vas a responder, Señor. Padre, esta mañana también te ruego por tu palabra. Háblanos, Señor. Habla, Señor, a mi vida primeramente. Habla a tu pueblo, Padre. Tu palabra, Señor, sea el aliciente para nuestras almas. Nos rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Usa, Señor, a este siervo inútil para hablarnos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Y amén. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Bendito. Ay, poder en su nombre. Glorioso Dios. Aleluya. La gloria de Él. Aleluya. La gloria de La Él. gloria de nuestro La Padre. gloria le La pertenece a gloria Él. del cielo. La gloria de nuestro Dios, de nuestro Padre celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Grande eres, Señor, en Bendito. misericordia. Grande eres en poder, glorioso Señor. Porque Bendito solo tú nuestro tienes Señor. el poder, Dios. Aleluya. Te amamos, Señor. Esta mañana creo, hermanos, que es una mañana diferente. Así es, amado Señor.
todo eso. Porque Dios se manifiesta de una manera muy especial. Sí, Señor. Gloria a Dios, Señor, bendito Padre. Aleluya. Creo Gloria, Señor. que esta mañana el Señor está en este lugar. Amén. Indiscutiblemente. Amén. Y amén. Y amén, glorioso Señor. Perdonen porque soy llorón. No, siervo, es la unción, es la unción. Es Dios. Amén. Aleluya. Gloria. Así que esta mañana, hermanos, quiero compartir la palabra de Dios. Y el tema de esta mañana es una zarza ardiente que habla. Aleluya. Creo que todos conocemos la historia de Moisés, Así es. porque la hemos oído o porque hemos leído en la palabra de Dios. Sí, Jesús. La historia de Moisés, hermanos, es una historia que habla acerca de la misericordia grande que Dios tiene para su pueblo. Así es, amén. Habla también, hermanos, de los propósitos que Dios cumple a través de aquellos hombres a quienes Él en su bendita misericordia quiere usar para cumplir sus propósitos. Y amén. Porque los propósitos de Dios se cumplen, hermanos, cuando Dios quiere usar a un hombre o a una mujer. Sí, Señor. Sí, Señor. No cuando yo quiero que Ajá. Dios me use, Así sino es. cuando Dios quiere usar a un hombre Amén, así y a es. una Sí, mujer. Rey, gloria, Dios lo aleluya. levanta Ajá. y Dios, hermanos, hace que su palabra se cumpla. Así es. Glorioso Dios, así es. La gloria de Dios es linda. Cuando uno lee la historia de Moisés, se da cuenta, hermano, de que Dios está en cada momento. Sí, Señor. Él obra en cada momento de nuestra vida, como obró en la vida de Moisés. Así es, Señor. Y si no, díganme ustedes cómo o de qué manera podemos explicar el hecho de que cuando Faraón dio una orden de que todos los hijos varones de los hebreos fueran muertos, Dios no lo permitió. Primero le dijo a las nodrizas: cuando ustedes asistan a las hebreas Ajá. y vean el sexo, si es varón, mátenlo, y si es hembra, déjenla vivir. Pero aquellas mujeres tuvieron, dice la Biblia, temor de Dios, Sí, sí, sí. y no hicieron lo que Faraón decía. Y cuando Faraón las confrontó, ellas dijeron: es que las mujeres hebreas son fuertes, son robustas. Y cuando nosotros llegamos, ellas ya han dado a luz. Esa era mentira, porque ellas eran las que a través de Dios habían preservado la vida de todos los hijos Así varones es, del así es. pueblo de Israel. Pero era Dios obrando a través de ellas, hermanos, Y amén. para que no se cumpliera la maldad de Faraón. Y amén. Luego, Faraón dice: todos los hijos varones de los hebreos, échenlos al río para que se mueran. Y las hembras, esas presérvenlas. Cuando yo leía esto, decía cómo Dios obra de una manera grande. Que a veces uno lee la Biblia tan rápido que no se da cuenta de esos pequeños detalles que Dios obra. Sí. Porque cuando la madre de Moisés ve el peligro para él, dice la Biblia que ella fabrica una canasta y mete al niño allí y lo echa al río. La orden del faraón era que aventaran a los niños al río para que se murieran. Pero Moisés fue echado al río para que viviera. Aleluya. Ay, Cristo glorioso. Ay, santo. Hermanos, es que Dios obra de una manera grande. Amén, amén, amén. Y cuando la hija del faraón ve aquella canastilla que va en el río, manda a una de sus mujeres que le servían para que la trajera. Y cuando ella destapa y ve, y dice la Biblia que ella vio que el niño era hermoso. Sí. Entonces ella buscó quien se lo criara.
Yo me pregunté, ¿acaso la hija del faraón no sabía cuál era la orden que su padre había dado? Ay, papito lindo. Sí sabía. Claro. Lo que pasa es que Dios estaba obrando. Amén, amén. Dios estaba haciendo la obra Así es. para que aquel niño no muriera, sino que creciera, porque Dios tenía un propósito con él. Amén. Sí, Señor. Hermanos, cuando yo leo esto y pienso en esto, pienso en usted y en mí. Bendito. Yo no sé si alguna vez usted se ha puesto a meditar en lo que fue su vida anteriormente. Sí. Y quizás al meditar en ello usted dice, en realidad, Dios me ha preservado, Dios me ha guardado, Mucha. Dios me ha mantenido hasta este día porque Él tiene un propósito conmigo. Y amén. No sé si alguna vez usted lo ha hecho. Yo Sí. hace poco me puse a pensar en todo lo que a mí me había acontecido y me di cuenta de que Dios me ha librado muchas veces de morir. Mucha. Así literalmente. Sí. A veces uno no se da cuenta, pero cuando uno se pone a ver lo que Dios hace, uno dice realmente, Dios me guardó y por eso estoy con vida hasta este momento. Aleluya. Gloria a Dios. Eso era lo que había pasado con Moisés. Sí, Señor. Y luego él va y ve que hay un soldado egipcio maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Y todos conocen la historia. No se la voy a contar porque no me va a alcanzar el tiempo. Aleluya. Pero debido a eso, Moisés decide huir a una tierra que él no conocía. Y llega a aquel lugar y ve a unas mujeres que están pastoreando ovejas. Ese era un trabajo de hombres. Pero aquel hombre llamado Jetro no tenía hijos varones, solo tenía hijas hembras. Sí. Tenía 7 hijas hembras. Y ellas eran las encargadas de llevar las ovejas para darles de beber agua y para pastorearlas. Hay muchos que se agarran de este texto para decir que ese es un ejemplo de que sí hay pastoras. Esto es muy diferente Señor. a pastorear iglesias. Claro, Esas claro. eran pastoras de ovejas. Sí, Así Señor. es, amén. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, que llega Moisés, ella ve que como mujeres se les hacía difíciles hacer aquel trabajo que era de hombres y él las ayuda. Y debido a eso es que él es bienvenido a la casa de Jetro y Jetro le da por esposa a una de sus hijas. Y así es como se queda Moisés en aquel lugar. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso con todo? Hermano, es que Dios obrando en aquel lugar. Aleluya, aleluya. Es Dios obrando en cada momento de la vida de Sí, Moisés. Señor. Es Dios obrando, hermanos, en cada momento que Moisés está viviendo, porque Dios tenía un propósito con él. Así Sí, amén. es. Quiero decirle, hermano, que Dios obra en cada momento de su vida Sí, también. amén. Amén. Porque Dios tiene propósitos con su vida. Amén. Dios no nos tiene aquí, hermanos, solamente para pasar el tiempo. Dios nos tiene aquí porque Él tiene propósitos con usted. Amén. Él tiene propósitos conmigo. Gloria. Y es por eso, hermanos, que Dios cuida de nosotros y Él tiene el control en cada uno de los momentos de nuestra vida. Así es, amén. Y la historia sigue y continúa hasta llegar a los versículos que leímos. Dice en el versículo 1 que leímos que estaba Moisés como todos los días apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Jetro era un sacerdote de Madián. Y cuando Moisés llega a un lugar, él ve algo que le llama la atención.
Él ve algo sobrenatural en aquel lugar. Y a mí me gusta el hecho de que Moisés, al ver aquella escena de lo que él veía, no sale corriendo, sino que a él le entra curiosidad por saber qué era aquello. Y pensaba yo, hermanos, en cuántas veces nosotros hemos visto algo sobrenatural y no hemos tenido la curiosidad de ver qué es lo que está pasando. Ay, Señor mío. ¿Cuántas veces hemos visto algo sobrenatural en alguien? Quizás un milagro o algo sobrenatural. Y nosotros no hemos tenido ni siquiera el mínimo deseo de querer saber qué es y por qué es que está pasando aquello. Hermanos, Moisés, dice aquí la Biblia, que a él le dio curiosidad por saber qué era lo que estaba pasando. ¿Y qué era lo que pasaba? Que una zarza, un arbusto de zarza, estaba ardiendo en llamas. Pero lo curioso era de que la zarza ardía, pero no se consumía, es decir, no se quemaba. Amén. Algunos expertos dicen que el arbusto de la zarza era una planta muy inflamable y que para Moisés aquel evento era de no creerlo, porque si la zarza era un arbusto que era altamente inflamable, significa de que se pudo haber quemado en un momento muy rápido, pero la zarza ardía y no se consumía. Hermanos, Moisés llevaba una vida tan normal como todos los días, como usted y como yo. Así es. Y Dios le permite poder ver aquella situación, porque Dios estaba obrando, porque Él tenía un propósito para Moisés. Sí, Señor. Y entonces Moisés, movido por la curiosidad, porque hasta este momento Moisés no sabe que es Dios el que está haciendo aquello. Hasta este momento ni se le imagina a Moisés que es Dios a través de aquella zarza, sino que él por la curiosidad quiere ir a ver qué es lo que está pasando, porque la zarza está ardiendo en fuego y no se consume. Y entonces, cuando Moisés tiene esa curiosidad y empieza a caminar hacia aquel lugar, Dios ve en Moisés que Él quiere ver qué es. Hermanos, para que Dios use nuestra vida, tenemos que ser como Moisés. Tenemos que dejarnos cautivar por lo que Dios hace. Sí, Señor. Sí, amén. Tenemos que ponerle atención, hermanos, a los pequeños detalles que Dios hace. Amén, amén. Porque para alguien el ver una zarza ardiente puede decir es fuego. No hay nada especial en eso. Sí. Pero Dios había puesto en el corazón de Moisés el deseo de ver qué era lo que estaba pasando. Sí, Señor. Y entonces cuando Moisés va y él empieza a caminar hacia aquella zarza, el Señor le habla. El verso 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y el verso 4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¡Aleluya! Hermanos, Glorioso Dios. Dios vio en Moisés el deseo de querer saber qué era lo que estaba pasando. Sí. Cuando nosotros, hermanos, tengamos el deseo de ver qué es lo que está pasando, Dios va a ver en nosotros el deseo y la disposición, y entonces Él va a obrar en nuestra vida. Sí, amén. Gloria a Dios.
Dios, hermanos, le habla a Moisés. Y a mí me llamó la curiosidad de saber por qué Dios le habla 2 veces. Le dice a Moisés, Moisés. ¿Acaso Moisés era sordo? No. No. Dios, hermanos, le repite 2 veces su nombre. Porque Dios quería mostrarle a Moisés que Dios lo conocía. Sí, claro. Y amén. Y que al llamarlo 2 veces, Dios estaba interesado en Moisés. Y amén. Y quería que Moisés supiera que Dios lo conocía. Aleluya. Amén. Así como lo conoce a usted. y me Amén, conoce a así mí. es, Gloria bendito a Dios. Y entonces allí Moisés se da cuenta de que es Dios el que está en aquella Ah, mi zarza. Cristo. Aleluya. Hermanos, a mí me impacta el actuar de Moisés. Porque cualquiera en su sano juicio, al oír la voz que le hablaba, hubiera salido corriendo y hubiera dicho, me están asustando. Esto no es normal que una zarza me hable. Aleluya. Y hubiera salido corriendo. Pero Moisés, hermanos, al escuchar la voz, él dijo, heme aquí, Señor. Aleluya, gloria a Aquí Dios. estoy. Bendito. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Decirle, Señor, aquí estoy. Gloria. Si tú tienes propósitos para mi vida, aquí estoy. Amén. 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 ¿Por qué tenemos que correr, hermanos, de Dios? No, Sí, amén. ¿Por qué tenemos que huir de la presencia de Dios? Señor. Si Él tiene propósitos para usted y tiene propósitos para mí. Sí, amén. Gloria. Y luego, hermanos, el Señor le dice, cuando Moisés iba caminando, le dice, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Santo. tierra santa es. Aleluya. Aleluya. Creo que ya hemos hablado de esto anteriormente. Sí, Señor. Y es que el calzado simboliza, hermanos, a la vida pasada que nosotros tenemos. Muchos de nosotros todavía tenemos el calzado viejo en nuestros pies Aleluya. y eso no nos deja tener comunión con Dios. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que cuando el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies, el Señor le estaba hablando acerca de lo que significaba en aquellos días el quitarse el calzado. Porque según los estudiosos, en los días de Moisés, cuando alguien se quitaba el calzado, era porque sentía respeto por el lugar o por la familia o por la persona en donde llegaba. Es decir, si alguien llegaba a una casa, lo que hacía es que se quitaba el calzado antes de entrar a la casa. Y esa era una forma de demostrar respeto por aquel lugar. Pero dicen los estudiosos que cuando el Señor le dijo esto, además de estar usando esto, Dios le estaba diciendo que al quitarse el zapato o los calzados o el calzado de sus pies, Moisés con sus pies descalzos iba a entrar, hermanos, en contacto con aquella tierra santa. Así es, así es. Y era lo que Dios quería de Moisés, que él entrara en contacto con aquella tierra santa. Por eso es que Dios, hermano, nos pide a usted y a mí que nos quitemos el calzado. Porque con el calzado viejo no podemos entrar en contacto con la santidad de Dios. Señor. Porque Él es santo, 3 veces santo. Aleluya, Y gloria a Él Dios. quiere que usted y yo, hermano, nos quitemos el calzado para que entremos en contacto con Él. Sí, amén. Bendito. Y esto tiene, hermanos, mucho que ver
con el capítulo 28 de este mismo libro, en donde se narra la vestidura de los sacerdotes. En el capítulo 28 se narra, hermanos, cómo tenía que ser la vestidura de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Y ahí se mencionan los colores, cómo tenía que ir tejido, qué era lo que tenía que llevar, hasta dónde tenía que ir. Es decir, se detalla paso a paso, minuciosamente, cómo tenía que ser la vestidura de los sacerdotes, las vestiduras sacerdotales. Pero curiosamente no se menciona nada del calzado. Si ustedes leen, se los voy a dejar de ver para que lean el capítulo 28. Se van a dar cuenta que ahí habla de todo, menos del calzado. ¿Por qué? Porque los estudiosos dicen que los sacerdotes ministraban descalzos en el templo de Dios. Y ellos ministraban descalzos porque ellos entraban en presencia con Dios con sus pies. Cuando ellos pisaban, hermanos, el lugar santo, en el caso de los sacerdotes, y el lugar santísimo, en el caso del sumo sacerdote, ellos entraban en contacto con la santidad y la presencia de Dios. Y entonces por eso es, hermanos, que Dios le dice a Moisés: quítate el calzado, porque el lugar que estás no es cualquier lugar. Por eso, hermanos, yo les repito y se lo dije en un mensaje anterior: cuando entremos a este lugar, dejemos el calzado allá afuera y entremos, hermanos, a la presencia de Dios, porque este lugar no es cualquier lugar. Este es el lugar donde está la presencia de Dios. Por lo tanto, tenemos que entrar en contacto con Él, pero dejemos el calzado afuera. Aleluya. Amén, glorioso Dios. Quitémonos el calzado y entremos a la presencia de Dios. Señor amado. Eso es lo que Dios quiere con usted y conmigo. Eso es lo que Dios quería, hermanos, al decirle a Moisés: quítate el calzado de los pies. Sí, glorioso. Porque el lugar que estás, en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Bendito. Bendito nuestro Señor. Amén. Hermanos, nosotros estamos en un lugar santo, donde habita el santo, santo, santo. Aleluya. Por lo tanto, tenemos que entrar en contacto con esa santidad. Amén, Padre. Tenemos que entrar en contacto con esa santidad. No podemos venir nosotros, hermanos, y entrar como que estamos en el cine o en cualquier otro lugar. Aquí estamos en la presencia de nuestro Dios, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que nos perdonó, en el Dios que nos ha hecho nuevas criaturas, con un propósito. Así es. Aleluya. Bendito. Moisés, hermanos, entendió que era lo que Dios le estaba pidiendo. Porque él inmediatamente, aunque la Biblia no lo dice, pero él se quitó el calzado. ¿Y sabe por qué creo que se quitó el calzado? Porque el Señor le siguió hablando. Porque si él no se hubiera quitado el calzado, el Señor lo hubiera desechado y le hubiera dicho: no me servís, porque no sos obediente. Ay, ay, ay. Por eso, hermanos, debemos de quitarnos el calzado cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Aleluya. Y hablo espiritualmente. Sí, Creo que amén. están entendiendo. Sí, amén, amén. Amén. No vayan a dejar los zapatos próximos. Santo. Aleluya. Bendito Dios. nuestro Dios. Alabado. Hermanos, cuando el Señor logra llamar la atención completamente de Moisés, Él entonces empieza a decirle en el versículo 7, versículo 6, Él le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés sabía que él no era nada, no era nadie delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y por eso es que él tuvo miedo. Porque dice la Biblia que no hay quien vea a Dios y viva. Ajá. Porque Él es santo, 3 veces santo. Sí, Señor. Y nosotros como carne, como hombres llenos
de maldad y de pecado, no podemos estar delante de la presencia de nuestro Dios. Aleluya, glorioso Cristo. Pero eso se acabó cuando Cristo murió en la cruz del Amén, Calvario. bendito. Porque hoy a través de Cristo usted y yo sí podemos estar en la presencia de Gloria a nuestro Dios. Dios. Aún a pesar, hermanos, de nuestras condiciones, que no son santas como deberían de ser, Sí, Señor. pero podemos entrar a la presencia de Dios a través de nuestro Señor Jesús. Sí, gloria a Cristo. Aleluya. Bendito. Lo que el Señor le estaba diciendo, hermanos, es a Moisés. Cuando Él le dice, yo soy el Dios de tu padre, de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le estaba diciendo, hermanos, yo tengo propósitos. Yo a ellos les di una palabra. Ajá. Yo a ellos les dije que iba a hacer algo Ajá. y la quiero cumplir. Ajá. Porque ellos ya murieron, Sí. pero mi palabra vive. Amén. Mi palabra permanece. Amén. Y Aleluya. hoy quiero hacer contigo que se cumpla lo que le dije a él. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito. Él quiere hacer con usted y conmigo, hermano, lo que Él ha dicho que hará. Sí, Señor. Pero tenemos que disponer nuestro corazón. Sí, Jesús. Tenemos que entrar al lugar santo de nuestro Dios. Sí, aleluya. Y entonces cuando el Señor le dijo esto, en el verso 7 le dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Del verso 7 hasta el verso 9, el Señor le habla de lo que el pueblo de Israel estaba sufriendo allá en Egipto. ¿Saben qué era lo que quería el Señor al decirle esto a Moisés? Moisés conocía cómo sufría el pueblo allá, porque por eso es que él había matado a un egipcio, porque estaba maltratando a sus hermanos. Sí. Él sabía perfectamente, pero ¿saben qué? A Moisés se le había olvidado aquel sufrimiento. 40 años tenía de que Moisés había salido de Egipto hacia Madián. Y habían pasado 40 años, y en esos 40 años Moisés ya ni se acordaba cómo era el sufrimiento allá. Por eso es que Dios le hace ver que su pueblo allí en Egipto está sufriendo. Y que Dios quiere cumplir un propósito. Hermanos, allá afuera hay mucha gente que está sufriendo, Sí. que está siendo maltratada, Sí. que está siendo esclavizada por el diablo, Sí. está siendo esclavizado por el pecado, Sí. esclavizado por los vicios, Sí. esclavizado por todo lo que este mundo ofrece. Sí. Y a nosotros se nos ha olvidado, al igual que Moisés. Porque dígame si usted no sabe que eso está pasando allá afuera. Claro. Todos lo sabemos. Sí. Pero no tenemos, hermanos, la conciencia clara de lo que está pasando. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés. Tus hermanos, mi pueblo está sufriendo allá en Egipto. Sí, Señor. Aleluya. Bendito. Glorioso a Dios. Y entonces voy a correr. Gloria. Gloria a Dios. Y entonces el Señor le dice a Moisés, después de haberlo hecho entrar en razón, después de que el Señor le hace conciencia a Moisés, después de que Dios mete en el corazón de Moisés lo que está pasando, Él le dice qué es lo que quiere hacer. ¿Y saben qué? Moisés, después de haber oído todo lo que el Señor le dijo, y oigan que esto el Señor se estaba diciendo desde la zarza que estaba ardiendo. Sí. Amén. Desde la zarza el Señor le estaba hablando esto a Moisés. Y entonces le dice el Señor, ve por tanto en el versículo 10, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés pegó un salto de alegría, Señor, eso era lo que yo quería. Amén. Aleluya. Alegría. Moisés feliz le dijo, Señor, gracias, porque yo eso era lo que quería. Quería ir a predicar. Yo quería ir a rescatar.
No, Moisés actuó como muchos dentro de las iglesias, no de estas, sino de toda la iglesia del Señor. Así es. Que el Señor les está diciendo, te quiero usar, yo te quiero mandar. Amén. Yo quiero hacer de ti algo útil, porque allá hay gente que se está muriendo, hay gente que se está yendo al infierno, y yo te he traído a ti porque quiero que tú seas el que vaya a rescatar a esa gente. Aleluya. Moisés, hermanos, empezó a poner excusas, como muchos de nosotros. Sí, Señor. Dice el verso 11, que Moisés respondió y dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta no era una pregunta de Moisés en el sentido de humildad o de humillación ante Dios, porque muchas veces nosotros le decimos, Señor, ¿quién soy yo para merecer lo que tú nos das? Que lo decimos en un sentido de humillación hacia Dios. Moisés no. Moisés le decía estas palabras porque él quería excusarse de lo que Dios le estaba ordenando que hiciera. ¿Quién soy yo para que vaya y saque a tu pueblo de Egipto? Y en el capítulo número 4, en el versículo 1, en el 10 y en el 13, se nos muestra, hermanos, cómo Moisés se pone de renuente ante el llamado de Dios. En el versículo 1 le dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Hermanos, cuando usted y yo vayamos a predicar, ¿qué importa si la gente sabe o dice que Dios nos ha mandado? Nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio. Tenemos que llevar, hermanos, la palabra de Dios. Y no importa si el mundo cree o no cree que vamos de parte de Dios. Así Lo es. importante es que usted esté seguro en su corazón que es Dios el que nos Amén, manda. amén. Amén. Gloria a Dios. Y entonces el Señor le responde, y a mí me gusta la paciencia de Dios con Moisés. Sí. Porque, hermanos, Dios tiene una gran paciencia con Moisés, así como la tiene con usted Sí, y conmigo. así es. Porque nos rebelamos y somos tan rebeldes. Y el Señor nos tiene paciencia. Sí. Y en el versículo 10 le vuelve a decir Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová, del capítulo 4, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Quizás si era cierto que Moisés era tartamudo, porque aquí dice él. Sí. Pero díganme ustedes si Moisés fue criado en el palacio de Faraón, Sí. él tuvo que haber sido instruido como un príncipe de Faraón. Sí. Sí. Y él tenía conocimiento. Él podía, porque era o había sido un príncipe de Faraón. Pero aquí él se está excusando delante de Dios. Y Dios le dice, ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al mudo? Adiós. Y entonces, Dios, hermanos, que es grande en misericordia, cuando Él ve la rebeldía de Moisés, Él le dice, en el verso 13 le dice Moisés, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Lo que Moisés le estaba diciendo, Señor, envía a otro que esté capacitado, porque yo no. Envía a alguien que haya estudiado en el colegio de teología. Envía a alguien que conozca bastante de la Biblia.
Porque yo no, ni siquiera leo la Biblia. Lean la Biblia, hermano. Aleluya. Leamos la Biblia. Amén. Porque esa era la excusa que Moisés le estaba poniendo. Envía a alguien que sea mejor que yo. Y el Señor le dice, yo conozco a tu hermano Aarón. Yo sé que él es mejor que tú, pero yo a quien quiero enviar es a ti. Aleluya. Amén. Yo conozco a Aarón, pero yo a quien quiero enviarte es a ti. Sí, Señor. Por lo tanto, él irá contigo y yo pondré en la boca de ellos o de ustedes cada palabra que van a ir a hablar. Sí, Señor. Hermano, Dios nos está hablando desde la zarza todavía. Sí, amén. Él nos está diciendo que no seamos cobardes, que no seamos como Moisés. Hermano, pero si usted se da cuenta y lee en la vida de Moisés, todo lo que Moisés hizo, después fue un gran hombre de Dios. Sí, amén. Así es. Amén. Al cual Dios dice que nunca ha habido ni habrá otro más manso como él. Moisés, Porque Aleluya. Moisés supo entender el mensaje que Dios le estaba dando. Gloria a Dios. Dios nos está hablando desde esa zarza, Amén. hermanos, a usted y a Bendito. mí. Amén. Dios nos está enviando. Dios nos está mandando. Porque hay un pueblo que está esclavizado. Porque hay gente que está esclavizada. Y quiere que usted vaya y lo rescate. Quiere que yo vaya y lo rescate. Por eso es que Dios nos habla esta mañana desde esa zarza que arde y nos dice, a ti te enviaré. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Hermanos, por más excusas que Moisés puso, Dios tenía que cumplir su propósito. Sí, amén. Así que yo le digo esta mañana, por más excusas que usted quiera poner, si Dios lo va a mandar, Él lo va a hacer. Así es. Amén. Y si usted dice, no, es que yo no puedo, es que no es usted Dios. Ajá. Porque Él le dijo, yo voy a poner en ti las palabras que le van a ir a decir a Faraón. Sí. Amén. Y es más, voy a endurecer el corazón de Faraón para que no crea. Sí. Pero yo me voy a glorificar. Aleluya. Aleluya. Porque él, hermanos, tenía un propósito Sí, Señor. claro Amén. que tenía que cumplir. Gloria a Dios. Dios. Porque hacía muchísimos años le había dicho a su siervo Abraham, te voy a dar una simiente que va a ser como las estrellas del cielo, Ujú. que van a ser esclavizadas. Sí. Pero yo lo voy a sacar de allí y lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Ahora, hermano, después de tantos años, Dios estaba cumpliendo su palabra, Así su es. propósito Sí, Señor. a través de Moisés. Gloria a Dios. Aleluya. Glorioso Dios. Termino aquí porque ya es tarde, Gloria. pero Dios, hermano, quiere que ustedes y yo oigamos la voz desde esa zarza que nos habla, Así es. Dios. Amén. porque Él nos sigue hablando esta Bendito mañana. Rey eterno. Él nos habla todos los días. Sí, amén. Escuchemos la voz de Dios Aleluya. y no seamos duros de corazón. Tomemos la palabra de Dios, hermanos, porque Él quiere hacer con usted y con mí cosas grandes. ¿No? Bendito Sí, amén. Dios. Glorioso Señor. Cierra sus ojos y oramos esta mañana. Padre,